Welcome to my channel. Today I have a very interesting project for you. Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les tengo un proyecto súper innovador. Quédense para que vean cómo está el proceso. As you can see, it's a domino clock. So here are the tools that we're going to be needed for this project. Estos son las cositas que vamos a necesitar para poder hacer este proyecto realidad. Está muy divertido y bien fácil. So first you need to take your ruler, and with a regular clock you're going to be making the lines of the clock. So you can either just mark the hour lines, or you can also mark the minute line. Aquí que estamos haciendo, pues estamos marcando los palitos de las horas, y yo he decidido también marcar los palitos de los minutos. And now it's time to paint. So if you have, if you can either go for white or for black, which I personally like the most. Otherwise you can go with any background. Bueno, ahora le estoy aquí poniendo la pinturita blanca porque mi dominó es negro. Si deseas pues ponerlo de otro colorcito, amarillo o algo así, pues ya es cuestión de gustos. So with the paint, you definitely have to do at least 2 layers of paint to look good. It depends on your paint. You might have to do it 3 times. I did it twice only. It was completely fine. It covered all the surface nicely in 2 layers. So for me it was fine with 2. Bueno, en mi caso yo pinté el reloj con 2 capitas y ya con eso quedó pero bien. Todo se veía blanquito, bien bonito. No se veía como que le faltaba nada. As you can see, this process is very easy. You just have to have a surface where you can put something in the bottom so you don't mess up. And don't forget to also paint the edges. También, como puedes ver aquí en el video, estoy pintando por ahí las orillitas porque pues también, ¿no? Hay que pintar las orillitas para que se vea todo bien bonito y terminado bien. Nada más, pues yo te sugiero que pongas algo debajo de tu mesa para que no, pues, no hagas un desastre por ahí con tanta pintura y toda la cosa. Aunque yo no puse nada porque esa mesa la ocupo para hacer todas mis cosillas que hago, así que es un poquito de desastre, pero bueno, no tienes que hacer así como yo. Puedes ser más organizada. So now what I've done, I have put all the dominoes in place, and now that the clock is all dry, it will depend on your paint. I'm marking the hour time, the hour lines, and I actually ended up marking also the minutes. I mark everything. Bueno, ya que tu pintura está bien sequecita, súper sequecita, pues vas a marcar otra vez con tu lápiz o lapicero todas las líneas de la hora y también de los minutos si tú quieres. Yo pues no sé, me gustó mucho lo de los minutos, no estaba muy segura, pero al final sí, bastante me gustó. Y aquí es como le estoy haciendo, marcando las horas y los minutos. Y ya después voy a proceder a marcarlo con la pintura, que en este caso estaré usando negrita. So as you can see, this to mark the hours and the minutes is very easy, but you just have to use a ruler. It will be just much easier. Before placing all the domino, I will suggest that you kind of put them in place like you saw right in the beginning of the video, this part of the video, because you're going to have more or less a sense of how they're going to be nicely placed. Bueno, cuando estés pegando tus
tu dominó, yo te sugiero que lo pongas así como entrepuesto para ver cómo se ve, ¿no? Para que lo pongas así derechito. Eso fue lo que yo hice y te lo enseñé al principio del video, antes de que empezara a poner las rayitas de las horas y de los minutos. Y ya te puedes dar una idea de, pues, de cómo se va a ver y que si se ve chuequito o que si se ve derecho y pues ya, ¿no? Ya está todo el proceso ya. Estoy usando ese tipo de silicón porque es bastante bueno. So I highly recommend to use hot glue. It's really good. So now I'm just going to be painting the black lines that show the hour and the minute. I had a lot of fun doing this project, so please share this project with other friends that are creative or trying to do something fun in their house. It's super nice. And please don't forget to like and subscribe so you don't miss any of my future projects. Bueno, me he divertido bastante con este proyecto y espero que ustedes también, seguro que lo van a hacer. Mándenme fotitos, compártanlo con otros amiguitos que también les gusta hacer cosas curiosas y dejen un comentario bonito. Suscríbanse para que no se pierdan ningún video y nos estaremos viendo en un próximo video con algo súper padre y muy lindo. Gracias, muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto.